El planteo es que, precisamente, retomando lo que comentaba, son tiempos difíciles para los cuales hay que prepararse. El tiempo no pinta bueno, aparentemente, y por lo menos un paragüita nos tenemos que proveer en un tiempo donde también, y esto no se le escapa a ninguno de los presentes, la relación médico-paciente ha cambiado. El paciente busca su evidencia no solo después de haber recibido la prescripción, por ejemplo, del psiquiatra, sino que lee cuidadosamente el prospecto, que a veces son 2 sábanas más o menos de 2 plazas, lo que dice el prospecto. O sea, algunos antidepresivos dicen que uno puede tener de azoospermia hasta zoofilia como efecto secundario, digamos, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, el paciente se pone un poquito nervioso y uno debería más o menos estar informado de que esto pasa. Sumado a que el paciente busca evidencia en Google enseguida, o busca evidencia en Doña Rosa o en el vecino que le hizo bien tal antidepresivo, y entonces viene y le dice a uno, perdón, Marcos, mi tío, que vive en Ascochinga, toma este antidepresivo y le hace bien, ¿por qué no me da el mismo? Digamos, ¿no? Bien. Ese tipo de cosas pasan en este país y en este momento de la cultura. Y hace esto que nos estemos enojados. El surgimiento de la ley de salud mental generó, quizás como nunca, una situación de enojo, de disgusto entre los distintos efectores al no tener en cuenta determinados detalles de orden legal puntualmente. Si vos vas a sancionar una ley, tenés que, por empezar, derogar como mínimo aquellas otras leyes previas que se ponen. Bueno, lo que pasó es que en los apurones sancionan la nueva ley que choca con otras leyes preexistentes que no fueron derogadas en esta nueva ley. Con lo cual, se genera un choque entre normas preexistentes y la actual, y con lo cual el que tiene que decidir es el juez, o dependiendo del juez que te toque, que va a usar su particular criterio que va a ser distinto del de la vereda enfrente. Esto se podría haber evitado si se hubiera trabajado en forma un poquito más prolija. Y acá estamos agarrándonos, ¿sí? Con muy malhumorados, porque esto, insisto, ha generado situaciones conflictivas no solamente en los ámbitos de incumbencia, de lo que le toca hacer a cada uno dentro de un equipo de salud mental, sino también en situaciones complejas como el llamado concurso de jefaturas de servicio, donde de repente en un servicio de psiquiatría que maneja psicofármacos, patologías psiquiátricas y demás, la ley habilita, y si hay alguno acá presente que no se ofenda, que un musicoterapeuta o que un auxiliar de enfermería se presente a ser jefe de servicio. ¿Por qué? ¿Con qué calificación? Bueno, la ley nivela a todos, al mejor estilo socialista malentendido, como si todos supieran todo, y no es así. En un quirófano, el jefe es el cirujano que conduce la operación y el resto coopera. En un avión, el que comanda es el primer piloto, los demás acompañan. Los equipos de trabajo en las distintas ocupaciones humanas tienen un conductor que es el máximo responsable. Desde el concepto de la ley, no tiene que haber conductor. La responsabilidad se diluye indefinidamente, como si pusiera un gran balde de tiner, digamos, en el medio, y entonces, bueno, ¿quién se hace cargo? Y no sé, depende. Eso genera confusión que va a ser aclarada, lamentablemente, por el juez según su particular interpretación de lo que haya pasado cuando pasan las desgracias que a veces pasan. Por eso nuestra realidad en Argentina, de lo que charlamos ayer, es que los juicios de responsabilidad siguen creciendo, y acá, en este aumento exponencial de que comentamos ayer, las demandas siguen creciendo, particularmente porque no atendemos, en medio de toda confusión, entre otras cosas, es no atender ni no explicar claramente a pacientes y familiares de qué se trata. Somos los autores de nuestro propio destino. No le echemos la culpa a los abogados, que tendrán culpa por otras cosas, pero no por el aumento de las demandas por responsabilidad profesional. Y lo peor de todo es que nos olvidamos del paciente. El paciente, que tendría que ser abarcado integralmente, poniendo todos los servicios a disposición, en rigor, viene a ser ahora entonces una especie de tironeado, según a ver quién se va a hacer cargo, quién opina distinto o con qué cosa se abarca mejor su problemática. Bien, en esto entonces quizás
lo mejor es balancear riesgos y beneficios, como hablamos siempre, y tratar, con una ley sancionada, de ver cómo nos adaptamos, ¿no? Freud dijo en alguna oportunidad, lo paran en una conferencia, yo no soy freudiano, pero las cosas que ha hecho Freud son geniales, y los genios se distinguen de los demás seres humanos porque cuando tienen que definir conceptos lo hacen cortito, al pie y con forma excepcionalmente clara. Lo paran a Freud y le preguntan, maestro, o profesor, ¿cómo se mide la salud mental de una persona? ¿No? Entonces todos se pusieron a anotar como si fuera la larga definición, y Freud rapidito contestó, mire, la salud mental de una persona se mide con la velocidad de adaptación a situaciones nuevas. Punto. Más claro, imposible. Los dinosaurios son el ejemplo de una incapacidad de adaptación, se extinguieron. Nuestra civilización va a sobrevivir o perecer según nuestra capacidad de adaptación a las situaciones nuevas. Nuestros crecimientos vitales, nuestras crisis vitales nos obligan a readaptarnos a situaciones. Esta ley nos obliga a cambiar la cabeza y a pensar y adaptarnos para sobrevivir. Bien, esto es lo que es la civilización en el marco de una sociedad. Por eso hablamos de crisis, ¿no? Que según la situación lo tomamos como peligro, pero según los chinos podemos tomar como peligro o como oportunidad. Esta es la oportunidad, en mi opinión particular, de desarrollar, de salir, para nosotros los psiquiatras, salir de la inmovilidad de la Torre de Marfil que hemos estado clásicamente y proponer textos alternativos. En octubre va uno. Por eso hablamos del concepto de la ley de salud mental. Y ahora una pregunta incómoda para todo el auditorio, pero tienen que responder honestamente, ¿eh? La doctora Linda Montórfano, a los que contestan bien, le va a proveer de un paquete de yerba de 2 kilos, con palo o sin palo, según el caso, ¿sí? De pura calidad, pero tienen que responder honestamente. ¿Cuántos de acá leyeron íntegramente la ley de salud mental? ¿Cuántos? Cri, cri. 1, 2, en Santo Tomé. Bien. 2. Bien. ¿Usted la leyó toda? ¿Le puedo preguntar? ¿Le puedo tomar examen acá? Artículo 12. ¿No? Estamos en orden. ¿Cuántos? ¿Usted sí? ¿La leyó toda? ¿Le puedo preguntar? Ya, se arrugó. Bien. El contenido sí. Bien. El resto es silencio, diría yo. Bien. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los profesionales estamos obligados a conocer el texto legal de por lo menos aquellas prácticas que hacemos habitualmente. Esto es como decir, voy a ponerme a manejar, tengo un auto y no conozco las reglas de tránsito, ¿sí? Y por otra cosa, les pido por favor, se me aprenden y volvemos a tomar el examen, ¿sí? Bien. Y segundo tema, ¿qué lugar es ese? ¿Alguien lo conoce? ¿Dónde? Tribunales, muy bien, tribunales de Capital Federal, el Palacio de Tribunales. Si uno tiene una situación legal y es llamado por el juez, y el juez le pregunta a ustedes sobre la ley y sobre lo que hicieron ustedes con la ley, y ustedes van y dicen, la verdad, que no la leí, el juez le va a decir, la ley se presume conocida. El artículo 20 de la Constitución, del Código Civil, perdón, dice que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. No pueden no saberla. Ladies and gentlemen, please, digamos, tienen que saber la ley. Se leen esta tarde, sí, venimos y tomamos con la doctora Vidal, Interlandes, tomamos, por favor. Sean tan amables, gracias. Bien, ¿por qué? Porque si no, no pueden trabajar. Y si trabajan con miedo en base al desconocimiento. ¿Se entiende un poquito el concepto? Sí. ¿Ok? Bien. Comprendido. En este concepto, si la libertad significa algo, diría George Orwell, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Somos ciudadanos, somos grandecitos y tenemos libertad
y posibilidad de expresar nuestras opiniones. Pero para poder expresar nuestra opinión tenemos que formarnos. Hoy en el desayuno hablamos con los colegas sobre el drama de la educación en la Argentina. Si queremos ser un pueblo fuerte, sabio, independiente y progresista, tenemos que estudiar. Y tenemos que seguir estudiando. Elegimos un área de conocimiento que nos obliga a la capacitación permanente. Esta presencia nuestra quiere aportar un granito de arena a la mente de cada uno de ustedes. Pero no se queden solamente con nosotros. Discútanos, hablemos, charlemos y sigamos estudiando. ¿Sí? Así crecemos todos. Yo les voy a mostrar datos fríos y como es, duros, como se dice en inglés, cold hard facts, que tienen que ver con las bases fundamentales de algunos aspectos de la ley que hacen que no funcionen, que en mi opinión tiene que ser derogada y generar un nuevo texto legal. Esta que voy a transmitir es compartido por muchos jueces en Capital Federal que encuentran en la práctica de todos los días y en la conversación personal a partir del conocimiento las dificultades cotidianas que la ley genera. Y si uno genera una ley que se va a usar en todo el país, es para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que pagan sus impuestos y trabajan, no para complicársela, porque para complicársela ya está la vida misma. Entonces, por eso vamos a estos datos. Número 1. La ley atrasa. ¿Por qué la ley atrasa? Porque su preocupación pasa por cosas de una mala época de la psiquiatría, o una mala época de la práctica psiquiátrica, donde innecesariamente se prolongaban las internaciones. Hoy en día, prolongar innecesariamente internaciones no solamente es una cuestión de responsabilidad profesional grave, sino que esta puede ser un delito por la privación ilegítima de la libertad de la gente. Entonces, esta ley tendría que aparecer en los años 70, por ejemplo, no en el 2015 o el 2010 cuando apareció. Por eso, si hubieran invitado a los psiquiatras, algunas cosas se evitaban. ¿Cómo? Se tienen que denunciar. ¿Usted tomó conocimiento de alguna? ¿La denunció? ¿A dónde? Con hablarlo no alcanza. Usted tiene que escribirlo y hacer un oficio en este punto. Sí. Bien. Sí. Sí. Usted tiene que presentarse, usted es ciudadano. Cualquier irregularidad que usted note, tiene que hacer un escrito y hacer una denuncia penal. Todo lo demás no existe. Por eso en este punto, toda intervención innecesaria tiene que ser investigada por el Poder Judicial y sancionada a las personas que reconocen. Pero no hacía falta la ley. Esto es una cosa que existe desde antes, mucho antes. Así que estas cosas son la excepción, lo que usted cuenta, y está muy bueno que se denuncie, pero no es la norma, por lo menos lo que vemos nosotros en Buenos Aires. El segundo tema problemático de la ley es que ¿dónde está la mayoría de nuestros pacientes en salud mental? ¿Dónde están? Fuerte. En su casa. ¿De dónde es usted? De Formosa, pero vivo acá en Corrientes. ¿De Formosa o de Corrientes? Soy de Formosa, pero vivo acá en Corrientes. Brillante, bien. O sea, una doble identidad. Bien, ok. Es correcto, están en su casa, son pacientes ambulatorios. La enorme cantidad que está por debajo del agua son pacientes ambulatorios. La mínima proporción están internados. Entonces, si me haces una ley de salud mental, abarcame todo el universo de los pacientes. No te quedes solamente con hablar de la internación, de los pacientes internados. Y los ambulatorios, los que necesitan apoyo y sostén en el afuera, los que necesitan el apoyo de sus familias, los que son abandonados muchas veces de sus familias o están vulnerables a todo tipo de violencia social y personal. ¿Qué les pasa? Nada dice la ley al respecto. ¿No es una omisión grave? Sí, claro que lo es. ¿Y cómo me haces una ley que la estuviste pensando tanto tiempo y te olvidas de una cosa así? Es como que me hagas una fiesta de cumpleaños y no invites a los amigos. Más o menos. Bueno. Seguimos. Segundo punto. You are not invited. ¿Sí? Los psiquiatras no fuimos invitados. Voy a hacer el cumpleañito, pero vos no entras. ¿Sí? Podés mirar de afuera cómo festejamos. Digamos, así fue lo que nos dijeron a las asociaciones psiquiátricas más importantes de Argentina. ¿Por qué?
¿no? Uno diría, ¿por qué? Sí, sí, yo voy por Corrientes, ¿no? Y vamos acá con las doctoras y vamos a pasear, ¿sí? Y en la parte de atrás vamos con la camioneta del doctor Linamango y llevamos un bulto así, por ejemplo, ¿no? No sé, ¿ustedes qué pensarán? ¿Chipá? No pensarán que llevo, digamos, un poco grande. ¿Cómo? De Linamango no le sorprende nada. Bueno, está bien. Anda con bultos así, digamos, por todos lados. Bueno, pero por lo menos algunos supongo que como curiosidad, por lo menos parará a ver qué lleva ahí. Bien, entonces, hay cosas que son sospechosas, como no invitaste en este campo. Yo no quiero volver a insistir tanto sobre el tema, pero me parece sumamente sugestivo. Pero aparte no se invitó a ninguna facultad de medicina en Argentina. ¿Cómo no invitas? Está bien, no invitaste a los psiquiatras y no invitaste a ninguna facultad de medicina. ¿Por qué? ¿Cuál es la base sobre eso? Si estamos hablando de un tema de salud pública. Bien. El tercer punto. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ve usted? Dos personas comunicándose, no sé. Dos personas. Perdón, pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que ven? Depende cómo miren. Ah, claro, esa es la respuesta. Depende cómo mire. Mi cerebro me permite ver, fíjense, traten de hacer un ejercicio. Traten de ver las dos cosas simultáneamente. No pueden. El cerebro de cada uno de ustedes, la neurotransmisión, los neurocircuitos, le impiden a ustedes ver las dos cosas simultáneamente. Tienen que hacer tac, 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 tac todo el tiempo. Esto pasa con la ley. La visión de los artículos es tan ambigua que permite interpretaciones no solamente dobles, sino múltiples. Y es aquí donde, si haces un texto legal, tenés que hacer una interpretación definida que no dé lugar a confusión. Bueno, lamentablemente no ocurrió en este caso. Y menos aún cuando ves en el articulado ciertas cosas que tendría que manejar el Poder Judicial, pero que ves una influencia decididamente política en el planteo. ¿Por qué? Porque el tema dramático vulnerado en esta ley es las incumbencias. ¿Qué es una incumbencia? La incumbencia es la obligación o correspondencia a hacer algo a una persona por su situación a cargo. Y todos no podemos hacer todo. Hay áreas específicas, un juez tiene que hacer algo, un secretario tiene que hacer algo, un oficial tiene que hacer algo, y así en todas las organizaciones humanas. Sin embargo, mágicamente el día a la noche apareció acá que distintos profesionales con distinta capacitación podían hacer de todo. Punto cuarto. ¿Por qué los no médicos no pueden equipararse más allá de trabajar en equipo? Trabajábamos en equipo, mucho antes de la sanción de la ley. ¿Sí? Lo estábamos haciendo. Pero hay una situación que si ustedes quieren saber, los distintos profesionales, psicólogos, médicos, ¿qué otros profesionales hay acá presentes? Trabajador social, ¿qué otros trabajadores hay? Abogados, ¿qué otros más? Bueno, los distintos actores de salud que están aquí presentes. Cualquiera de ustedes que quiere saber qué puede hacer desde mi rol, vaya al artículo 2 de la ley de ejercicio profesional de cada uno de ustedes. El artículo 2 de ejercicio de la medicina dice lo que pueden hacer los médicos. El artículo 2 de ejercicio de la psicología dice lo que pueden hacer los psicólogos. Y no fue derogado por la ley. El artículo 2 de ejercicio de trabajo social dice lo que puede hacer el trabajador social. El artículo 2 de enfermería dice lo que puede hacer el enfermero. Estos 4 áreas, por tomar solamente 4, dice clarito lo que puede hacer. Y no fue derogado por la ley de salud mental. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que decía antes. Vos haces una norma nueva, no derogaste las anteriores, entramos en crisis. La ley dice en algún artículo que el psicólogo podría medicar. En ningún lugar de la ley de psicología dice que el psicólogo puede medicar. Ni que el trabajador social, ni que el enfermero. Tenemos problemas. Porque no es lo mismo, como diría Alejandro Sanz, ¿no? ¿Lo conocen, Alejandro Sanz? ¿Le gusta a usted? Canta muy mal. ¿Qué? Me gusta igual. ¿Le gusta a él o le gusta lo que canta? Las dos cosas. Ah, muy bien. A y B son correctas. No es lo mismo 2 tazas de té, de las que hay acá, ¿no? Hay buen té acá en Corrientes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? 2 tetazos, ¿no? Correcto, bien. Y no es lo mismo que un caballo llegue a la meta, ¿no? Que
lo que ustedes se imaginan. ¿Sí? Bien. Claro. Bien, entonces, como punto quinto, ¿cuánto duran los estudios de la carrera del equipo de salud? Vayamos al punto. Trabajo social, 4 o 5 años, ¿correcto? Sí. Correcto. Enfermería, 3 o 4 años. Psicología, 5 años, ¿correcto? Sí. Dijo que sí. Bien. Psiquiatría, 8 años más 4 especial, 12 años. Ahí tenemos un tema distinto, porque el concepto de la ley implica algo, una locución latina que dice respondeat superior. Traducido al castellano es, el que tiene mayor capacitación tiene que pagar más. Si rompiste los platos, vos que estudiaste más, deberías haber sabido más las cosas que otro que estudió menos. Desde el ámbito judicial, esta normativa sigue vigente. Y el planteo es, cuando llegue esto, una situación de un equipo de salud, en un conflicto judicial, llega el juez, ¿y qué hace el juez? Hace lo que un tal Fariña que pesaba la plata. Pesa los currículos, pide los currículos de todos, y el que es el currículum más gordito es al que le va a aplicar mayor sanción. Pero como no era que el equipo de salud, todos podían hacer todo, minga. A la hora de los bifes, el juez va a aplicar este criterio. Por ese criterio clásico judicial no se va a apartar de esta norma. Punto 6. En el campo de lo penal y de la justicia penal, encima hay otro conflicto adicional. Cuando profesionales de áreas para los cuales no estaban capacitados toman, supuestamente, bajo el amparo de la ley de salud mental, funciones que supuestamente podrían hacer, pero que no pueden hacer en la realidad. El curanderismo, llamado curanderismo en el Código Penal, implica que el que no tiene autorización para ejercicio o excediendo los límites, anuncia, prescribe, administra o aplica medicamentos, agua, electricidad o cualquier método destinado al tratamiento de las personas. Más claro, echarle agua. En el campo de psicología, por tomar solamente un ejemplo, decía no solamente la ley de psicología que no podía medicar, sino que acá el artículo 208 del Código Penal dice que tampoco. ¿Y cómo haces una norma que contradice esto? ¿Sí? Y encima entra el concepto de usurpación de título y honores. Una persona para la cual no tiene una determinada capacitación que se arrogue una posibilidad para la que no tiene. Volvemos al ejemplo, musicoterapeuta a cargo de un hospital psiquiátrico monovalente. ¿Por qué? ¿Con qué capacitación? ¿Con qué formación? ¿Sí? Pero lo más grave de todo es esto, el concepto de pérdida de chance, que no sé si lo tienen fresco, pero viene que lo recomienden. Situación, acá en la ciudad de Corrientes, clínica, hipotética clínica psiquiátrica, donde la ley de salud mental me autoriza a mi director de la institución a poner a cargo de la guardia a un psicólogo y a un trabajador social. Paciente que trabaja en Las Marías, por tomar un ejemplo que contaban ayer, y se pinchó, se infectó y la infección creció e hizo un cuadro, una meningitis. Una meningitis con repercusión psiquiátrica. Está en un estado de excitación psicomotriz, ¿sí? Y llegan esas condiciones a la clínica de salud mental, donde es entrevistado por la psicóloga y la trabajadora social, las que advierten el estado psiquiátrico que tiene y lo internan. Lo internan, el señor se interna y hace al rato convulsiones y se muere, como corresponde. ¿Cuál era la mejor oportunidad que tenía ese señor? Tener una evaluación médica que pensara que su cuadro podía ser infeccioso y que su lugar para internación no correspondía a una clínica psiquiátrica, sino a un hospital general donde recibiera antibióticos y el mejor tratamiento disponible. Gracias a la ley de salud mental esto pasó. Ustedes podrán pensar, bueno, pero esto es un cuadro muy hipotético, ¿me cuentan? Lamentablemente no. Hospital Posadas, provincia de Buenos Aires, la doctora lo conoce. Paciente psiquiátrico que tenía que ir, de gran agitación, que tenía que ir a un hospital psiquiátrico especializado por su cuadro de agitación y porque aparte era enorme. Él, de tamaño, en virtud de la ley de salud mental, y en virtud que la ley de salud mental dice que hay que internarlos en hospitales generales, lo internan en el Hospital Posadas. Como no podía ser de otro modo, y como el mismo Albertito Einstein dice, si seguís los mismos pasos,
es muy loco que obtengas diferentes resultados. Bien, ¿qué hizo el paciente? Se escapó, entró a correr. Un enfermero, pobre, diligente, lo corrió. Subieron a la terraza. El paciente dijo, me tiro. No señor, no se tire. Me tiro, no se tire. Entramos a forcejear. Cayeron los dos al vacío. Se murieron los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era necesario? No, no era necesario. Lo necesario hubiera sido que ninguno de los dos se muriera. Y lo necesario hubiera sido que, usando un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos, el señor pudiera ir a un establecimiento monovalente donde se lo tratara adecuadamente y no anduviera corriendo como enajenado por los pasillos de Posadas y termina muriéndose en la plaza de estacionamiento abrazado a un enfermero. Pero bueno, claro, de esas cosas no se habla porque no es políticamente correcto o no sirve a los efectos de la situación. No sabía dónde dejar el control. Bien, ¿cuál es la mejor opción? Toda la evidencia internacional. Ayer hablamos de la medicina basada en la evidencia. Toda la evidencia internacional. Flaco, le pedí, por favor. Después voy a mirar la grabación. Bien, si me aumentó 10 gramos, va a tener problemas. Bien, la mejor opción internacional es la situación en la cual el paciente puede recibir toda la terapéutica disponible. ¿Cuál es toda la terapéutica disponible? Psicoterapia, la que corresponda, la que el terapeuta indique, pero también tratamiento farmacológico según el caso. Ni exclusión de una ni de otra. Ustedes dirán, ¿hay antecedentes? Sí, hay muchos antecedentes, pero uno particular. Primera y segunda instancia, paciente estanciero con cuadro depresivo, 10 años en tratamiento con un médico psicoanalista que lo trata 3 veces por semana, carito, no barato, carito. ¿Cuánto cobraría usted la consulta? $1000, ¿está bien? ¿La consulta? Bien. $1000 le alcanza. ¿Cómo se llama usted? Juan, ¿De dónde es? de Chaco. Del Chaco. ¿Se vino del Chaco usted? Sí. Qué maravilla. Bien. Nadando no, ¿no? No, pues puente. Bien. Entonces, el punto es, ¿qué pasó en este caso? 10 años en tratamiento por su depresión 3 veces por semana. Carito. Hagan la cuenta, 3 veces por semana, 52 semanas, 10 años, 520 semanas. ¿Sí? Y qué sé yo, una quintita de yerba puede armarse eventualmente. Y algún payé para algún enemigo. ¿Sí? Bien. No anda, no funciona, no está bien. El paciente dice, doctor, discúlpeme, voy a cambiar porque no anda. Bueno, va y consulta con otro colega. El colega lo ve, diagnostica depresión, le da IRS. 6 meses, perfecto. Entonces, este señor ofendido le inicia un juicio por estafa al primer médico. Llega al ámbito de la justicia y la justicia rechaza la demanda del paciente. Dice, no vamos a hacerle juicio por estafa. Le vamos a hacer, sí, la demanda prospera, pero por otro lado, por no presentar todas las alternativas terapéuticas. Distinto. Va a segunda instancia, confirma esto. En ese estado se condenó al primer psiquiatra. ¿Por qué? Porque el paciente necesita que uno vaya con la verdad, lo que decíamos ayer, y que uno le plantee todas las alternativas disponibles que hay posibles. Yo hago esto, pero también hay otra gente que hace esto otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? El paciente no sabe, en la relación médico-paciente, psicólogo-paciente, el paciente hay un concepto jurídico que suena medio feo, pero se llama menesteroso. El paciente no sabe, no tiene idea y necesita que uno que viene en lugar de saber se lo diga. La relación es tan asimétrica desde el punto de vista jurídico que es la misma que existe cuando uno va en auto y se lleva puesto un peatón. En una vez el peatón se tiró encima del auto y lo vieron 34 personas, pero hay que demostrarlo. Prima facie, para el mundo de lo jurídico, la culpa siempre la va a tener el chofer. ¿Se interpreta? La culpa siempre va a recaer por esta inversión que en los años 60 describía José Tobías, que pasó, siempre va a estar prioritariamente por el lado del médico. ¿Por qué? Porque está en el lugar de saber. Está haciendo calorcito, pronto nos vemos malla, ¿sí? Una cosa por el estilo, menos mal que no traje saco. Bien, maravilloso. Y entonces, hablamos entonces de darle siempre la mejor opción al paciente. Lo que decíamos recién, evidencia, experiencia y valores y preferencias. ¿Cómo andamos de tiempo, doctora?
¿Vamos bien? 10 minutos. Punto 7, mal entendida la prescripción de fármacos. ¿Sí? La prescripción de medicación, esto es curiosísimo. Solo de responder a la necesidad fundamental de la persona y nunca se aplicará como castigo o conveniencia del tercero para suplir la necesidad de acompañante terapéutico o cuidados especiales. En mi vida he visto la redacción de un texto legal nacional donde ya esté acusando de antemano, ¿cómo dicen los abogados? Prejuzgar. ¿Y prevaricar qué era? Prevaricar, por ejemplo. No hay un prejuicio. Bueno, no importa, estamos bien. Bueno, entonces, si hubiera una ley de ejercicio del derecho, diría: los señores abogados se abstendrán de merodear por comisarías, hospitales, morgues y demás lugares para conseguir clientes. A ver, no hay una ley de ejercicio del derecho, no hay. No hay una ley que impida, que diga específicamente que los abogados no merodeen hospitales para conseguir clientes. Y no es ético. No es ético, ¿vio? Ay, ¿por qué a los psiquiatras sí? Digamos. Bueno, acá dice, ¿sí? Suponen que los psiquiatras castigamos, medicamos por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañante. ¿Cómo existe esto? ¿Sí? Y que el abordaje de tratamiento se realice en marco de abordajes interdisciplinarios. O sea, yo le voy a preguntar entonces a la musicoterapeuta o la terapeuta ocupacional a ver si pongo más quetiapina o no, o si cambio la quetiapina por la clozapina, porque claro, podría opinar supuestamente dentro del contexto de la ley. Suponíamos que cuando venía la reglamentación esto iba a cambiar, iba a dar un poco más de sentido. No, hicieron una cosa en 3 pedazos donde lo único lógico suena en el medio, que hay consensos médicos internacionales, ¿sí? Pero insisten con que puede medicar cualquier otro médico psiquiatra o de otra especialidad cuando corresponda. Y que cualquier del profesional del equipo interdisciplinario puede participar en medicamentos o en cualquier otra medida terapéutica. A ver, ¿dónde dicen los textos legales a los que aludía anteriormente ejercicio de la profesión que puede ser esto? En ningún lado. Pero bueno. Por eso estamos azorados, digamos, frente a... Si hay un poquito de aire, le agradezco, ¿eh? De a poquito, o una barra de hielo, que eso que tenga. Bien, y genera confusión. Entonces esto, según como usted guste. Si quiere son las 3:07, y si no, las 7:15, digamos, ¿no? Va a gusto del consumidor. Porque, como diría Platón, la gente ignorante es aquella que quiere quedar así, ¿sí? Y no quiere aprender. El punto octavo, vamos cerrando. El riesgo cierto e inminente, el caballito de batalla del problema, vamos a tratarlo en la última exposición del día de hoy, ¿sí? Pero esperamos todos dónde decía este famoso riesgo cierto e inminente. Sabíamos el viejo concepto de peligrosidad fue derogado porque no era políticamente correcto. Ok, entonces me cambiaste peligrosidad por riesgo cierto e inminente. Pero si me definís riesgo cierto e inminente, tenés que fijarte qué palabras usás. Mi vida. Entonces, cierto, riesgo cierto sabemos. Inminente, ¿cuánto es inminente? Hoy, en 10 minutos, mañana, el año que viene, cuando vengan los carnavales, pase la comparsa de la verá, o la que fuera. No sé, no dice en ningún lado, ¿sí? Y la reglamentación tampoco lo clarifica. Es más, pusieron una preciosa definición del diccionario de la Real Academia, diciendo que riesgo cierto inminente es aquella contingencia, proximidad de daño, que es conocido como verdadero, seguro, indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida e integridad física de la persona o de tercero. Maravilloso, el capitán Piluso no hubiera escrito mejor, digamos. Pero no entiendo a qué acude, o cómo se mide. Explícame, ¿dónde leo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo logro que alguien, el doctor que es de Santo Tomé, perdón, alguien de Goya hay acá? Ahí están. Los de Goya, Santo Tomé, Corrientes Capital y demás, todos vean el mismo fenómeno. El tema de los DSM, lo que la doctora Vidal aludió como el Torá o la Biblia, el problema es que antes de los DSM, un psiquiatra de Melbourne, Australia, uno de Helsinki, Finlandia, uno de Goya, Corrientes, y otro de Machu Picchu, en Perú, veían fenómenos, lo describían, pero no podían medir. El concepto de generar tablas es para que todos digamos cuán enfermo está una persona y tengamos un mismo lenguaje común en algo tan subjetivo como la visión y la detección de una enfermedad mental. En el riesgo cierto inminente era necesario también generar un patrón. No lo hay.
¿sí? Esto es una de las tablas de las que les comenté ayer, la desarrollaremos en la última charla más en detalle. Punto 9. Las internaciones aumentales deben realizarse en hospitales generales y deben contar con recursos necesarios. Qué bueno, ¿no? Como declaración de principios está buenísimo. Y entonces acá dice que amplían la reglamentación por hospital general, se tienen que entender instituciones públicas y privadas, y se darán fondos y recursos para que vayan yendo transformándose. Ahora, si hubieran preguntado a médicos cuando redactaron la ley, esto se hubiera evitado. ¿Cuál es la posición en un hospital general del paciente? ¿Dónde está puesto un paciente? ¿En qué posición está un paciente en un hospital general? ¿Cómo? Fuerte. Horizontal. Horizontal acostado, como está este. ¿Cómo está un paciente psiquiátrico internado en una clínica psiquiátrica u hospital general? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Caminando. Exacto, ahí está la cama vacía. ¿Por qué? Porque está caminando. Entonces, si vos en una misma institución, ABC de política y organización sanitaria, haces una institución donde algunos pacientes están acostados y otros caminando, tenés garantizado que el paciente que va caminando se va a meter por todos lados. Entonces vos tenés paciente internado en terapia intensiva con aparato conectado, enchufado, y el esquizofrénico mirándolo, hola, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No es muy divertido, digamos, sumado a todo el trabajo cultural que hay que hacer en el personal de salud para que no le tenga miedo a los pacientes psiquiátricos. Yo trabajo en un hospital psiquiátrico monovalente y tengo que mandar a mis pacientes, que tengo 768 internadas, al hospital más cercano a 10 minutos a que les hagan algo tan complejo como un examen ginecológico. Y los ginecólogos le tienen miedo a las pacientes, que están tranquilitas, mansas, no hacen problemas, pero le tienen miedo. El hematólogo de una paciente con un problema de colonias y una granulocitosis. Y el hematólogo llorando me decía, por favor, si no me lo mandás, mandámela dormida. ¿Por qué? Digamos, no, porque a mí me dan miedo los pacientes psiquiátricos. Bueno, esta es la realidad nacional. Punto 10, y nos vamos. El 482 implicaba, como implica en toda la medicina, un paciente que va a una guardia general. A veces uno le puede hacer diagnóstico ya en el momento, lo tiene que internar, evaluar, pedir análisis, normal, ¿sí? Un paciente psiquiátrico es lo mismo, especialmente si trata de un paranoico. Bueno, el paranoico en una entrevista puede ser loco, pero no come tubos fluorescentes. O si los come, los mastica, no los traga, ¿sí? Bien. Entonces un paranoico en una entrevista psiquiátrica, donde dependiendo de la entrevista lo van a internar, va a decir, estoy bárbaro, los que están mal son mi familia. Lo evalúan, no se puede internar para evaluar, vuelve a la casa y la mujer del señor Country, un poroto, digamos, ¿no? Como queda. Bien. Este es el punto. Sabemos nosotros que para determinar nos tenemos que tomar tiempo, y a veces un examen prolongado no sirve. Evaluar la apariencia, el habla, la memoria, el pensamiento, la percepción y la orientación es parte de una evaluación psiquiátrica normal. Entonces, finalizando, damas y caballeros, cuídense. Primero, cuando están en un grupo de trabajo, humilde recomendación, definan el rol profesional y qué va a hacer cada uno. Y si no les gusta, siempre hay posibilidad de cultivar yerba mate, té, o tirar las cartas, o hacerse del culto umbanda, o ese tipo de cosas. Bien. En segundo lugar, clarifiquen el protocolo de acción de todos frente a pacientes y familiares potencialmente violentos. Somos agredidos cotidianamente en todos los ámbitos. Cuídense, no tienen repuesto. ¿Hay una calle de repuestos acá en Corrientes? No hay calle Warnes acá en Corrientes. ¿Que uno puede ir a buscar repuesto de auto? No. Bien, listo. Entonces ni siquiera hay Warnes. ¿Está? Entonces, cuídense, no tienen repuesto. Nadie les va a poner que son el hermano directo de Cabral, ¿sí? No. Bien, Cabral hubo uno solo. Punto 3. Cuando trabaja en grupo, establezca protocolos de acción y consensos científicos. Si algo sale mal, lo mejor que van a tener ustedes es que siguieron una metodología de trabajo uniforme
en todos los casos, prolija y validada y consensuada, ¿sí? Una cosa que nosotros no hacemos en el hospital, no porque no queramos colaborar, sino porque no es nuestro rol, es hacer evaluaciones en el hospital asistencial, evaluaciones judiciales. No hacemos y los mandamos de vuelta. ¿Por qué nos mandan? Porque queda cómodo mandarnos a nuestro hospital, solamente por eso. Pero tiene que mandar a la oficina correspondiente, al doctor Nina Mango, todas a él, ¿sí? Bien, así. De Buenos Aires a Corrientes. Punto 4. Definir en equipo niveles de decisión en tratamientos farmacológicos. Por favor, si se va a medicar, ¿quiénes son los autorizados a medicar? ¿Y quiénes pueden opinar? Yo estoy de acuerdo que psicólogos, musicoterapeutas y demás pueden avisarle a los que medican: che, lo veo muy dormido, che, lo veo medio durito, che, lo dejé parado y todavía no se movió, hace 40 minutos que está ahí y en esta posición. Me parece que el neurolético tendría que aflojar un poquito. Bien, ok. Entonces, sí, ¿sabes qué? Pues todavía no pude correr de ahí. Bien, bueno, entonces eso es una buena advertencia, pero de ahí a que opinen qué darle y en qué dosis es otro tema. Punto 5. En el momento de alta, recuerden a Juan Castro, siempre digo acuérdense de Juan Castro. En el momento de alta, el paciente se puede ir si es una internación voluntaria, según la ley, pero verifiquen siempre si hay riesgo cierto en el momento de que el paciente... Evalúenlo. Pare, pegotito, venga, le doy matecito amargo, ¿quiere? ¿Sí? Bien. Pero vamos a charlar un poquito, ¿cómo anda todo eso? ¿Sí? No déjenos salir, váyase, como quien va a hacer las compras. Porque, lo que dijimos antes, la externación de una institución psiquiátrica en los 60 días posteriores de alto riesgo suicida. ¿Sí? Está documentado en todo lo. Punto 6, mantenga una buena relación con la justicia. Nunca viene mal. El Martín Fierro lo dice: hacete amigo del juez, siempre ponte un palenque ante las casas. Bien, no crean, que le diga, che, vos que... No, tranqui, perfil bajo, tranqui, ¿qué le podemos decir? Son seres humanos, los jueces, la gente que trabaja en los juzgados, duermen, comen, hacen cosas, ¿sí? Bien, entonces es importante que uno le explique, porque a veces no saben o no tienen el expertise que uno tiene y podemos ser buenos auxiliares llegado el caso. Punto 7, trabaje con la medicina basada en evidencia, ya lo hablamos. Y punto 8, esencial, fundamental para tener una larga y feliz vida, ¿sí?, profesional, mantenga en todo momento una buena relación con su paciente. Las cosas pueden salir bien, regular o mal. Con frecuencia, esos 3 resultados están presentes. Pero si ustedes tienen una buena relación, el paciente va a ser comprensivo, va a entender, y siempre ustedes expliquen, acompañen y asistan en todo lo que esté a disposición de ustedes. Muchas gracias por su atención.